¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto una pasión puede destruir a una familia entera? Soy Nina, tengo 78 años, y hoy voy a contarte algo que he guardado en mi corazón durante décadas, una historia que cambió para siempre mi vida. Y la de mis hermanos. Esta no es solo otra historia de amor prohibido. Trata sobre cómo una mujer, mi propia madre, decidió seguir su corazón y terminó destruyendo todo lo que habíamos construido. Trata sobre secretos, traiciones y las cicatrices que cargamos cuando nos abandonan quienes más amamos. Si alguna vez has experimentado el dolor de ver a tu familia desmoronarse, has sentido el peso del abandono o te has preguntado cómo algunas personas logran seguir adelante tras pérdidas devastadoras, esta historia es para ti. Porque a veces, conocer el dolor ajeno nos ayuda a sanar el nuestro, pero les pido, quédense conmigo hasta el final. Porque lo que están a punto de escuchar superará cualquier cosa que puedan imaginar. Y al final, quizá entiendan por qué me tomó 78 años contarles esto. Todo comenzó en 1952, en las heladas montañas de Cusco, Perú. En ese entonces, solo tenía 15 años. Era 1952, y nuestra vida era sencilla en la sierra cusqueña, donde el aire enrarecido nos quemaba los pulmones y el frío nos cortaba la piel como una navaja. Nuestra casa era de adobe, con un techo de paja que susurraba con el viento andino. El olor a coca quemada siempre flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la quinoa que mi madre cocinaba en la estufa de leña. Éramos 5 hermanos, yo, el mayor, luego venía Carlos, de 13 años, los gemelos Miguel y Manuel, de 11, y la pequeña Rosa, que acababa de cumplir 8. Papá, Esteban, trabajaba en las minas de cobre, y sus manos siempre volvían manchadas de ese polvillo rojizo que nunca parecía desaparecer del todo. Mamá. Ay, mi querida Esperanza. Tenía solo 34 años entonces, pero parecía aún más joven. Sus ojos eran como 2 esmeraldas andinas, y cuando sonreía, toda la casa se iluminaba. Bordaba las telas más hermosas de la región, sus manos danzando sobre los hilos de colores mientras tarareaba antiguas canciones quechuas que había aprendido de su abuela. Nuestra rutina era predecible, pero feliz. Nos despertábamos antes del amanecer, cuando la escarcha aún cubría las ventanas como encaje cristalizado. El sonido de las campanas de la iglesia de San Pedro resonaba por las montañas, llamando a los fieles a la misa de las 6 de la mañana. Mamá preparó el desayuno, pan de maíz aún caliente, queso fresco y mate de coca para protegerse del frío penetrante. Papá salía para la mina mientras la niebla aún danzaba entre los picos andinos. Los niños nos preparábamos para ir a la escuela, envueltos en mantas de lana de alpaca que picaban, nuestra única protección contra el frío intenso de las mañanas cusqueñas. La iglesia se alzaba en el centro de la plaza principal, un imponente edificio colonial con muros de piedra que habían resistido siglos de terremotos. Sus campanas de bronce creaban ecos que se perdían entre las montañas, y el interior siempre olía a incienso y velas de cera derretida. Fue allí donde todo empezó a cambiar, cuando llegó el nuevo sacerdote. El padre Fernando llegó una tarde de marzo, justo cuando las lluvias estacionales comenzaban a castigar nuestra región. Tenía 38 años, era limeño y traía consigo un aire de gran ciudad que contrastaba con nuestra vida sencilla. Era diferente de los sacerdotes ancianos que conocíamos. Alto, de hombros anchos, con cabello negro y ondulado que brillaba a la luz de las velas. Sus ojos eran de un marrón profundo, casi dorado, y cuando hablaba, su voz resonaba por la iglesia con una intensidad que hacía que cada mujer de la congregación prestara atención de una manera diferente. Recuerdo perfectamente el día que lo vi por primera vez. Era un domingo de marzo, y la lluvia tamborileaba sobre el techo de hojalata de la iglesia como dedos impacientes. El padre Mateo nos había avisado la semana anterior de que llegaría su sustituto, pero nadie esperaba esto. Cuando el padre Fernando subió al púlpito para su primera misa, un extraño silencio se apoderó de la iglesia. No era solo el respeto habitual que sentíamos por los sacerdotes. Era algo más intenso. Vestía la tradicional sotana negra, pero en él se veía diferente, más elegante, como si la hubieran hecho a medida sastres de la capital. Su voz era profunda y melodiosa, muy diferente de la voz débil y trémula del padre Mateo. Cuando hablaba del amor de Dios, de la compasión y la misericordia divinas, sus palabras parecían tener un peso distinto, una pasión que hacía que la gente se inclinara hacia adelante en los bancos, como si quisiera absorber cada sílaba.
Mis queridos hermanos, dijo aquel primer domingo, he venido a ustedes no como un extraño, sino como alguien que desea conocer cada corazón, cada alma de esta bendita comunidad. Su mirada recorrió a la congregación, y cuando se posó en la madre, por un instante más largo de lo habitual, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Desde el primer domingo que celebró misa, noté algo extraño en mamá. Ella, que siempre se sentaba al fondo de la iglesia, de repente quería sentarse en los primeros bancos. Empezó a usar su mejor vestido para ir a misa, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y pasaba horas peinándose con elaboradas trenzas. Esa primera semana, mamá cambió por completo su rutina. Siempre había cuidado su apariencia, pero de una manera sencilla y práctica. De repente, empezó a levantarse una hora antes los domingos. La oía en la habitación, jugueteando con sus pocos cosméticos, unos polvos que le habían regalado en su boda y que solo usaba en ocasiones especiales. Y un labial rojo oscuro que se aplicaba con sumo cuidado. Esperanza, escuché decir a papá, con esa voz cansada de quien regresa de la mina, ¿por qué te empeñas tanto en ir a la iglesia? A Dios no le importan esas cosas, se rió, una risa cristalina que resonó por toda la casa. Esteban, una mujer siempre debe presentarse bien ante Dios. No es vanidad, es respeto. Pero lo vi. Vi cómo sus ojos brillaban de forma diferente cuando el sacerdote hablaba. Cómo le temblaban las manos durante la comunión. Cómo pasaba más tiempo arrodillada en el confesionario, que antes solo visitaba una vez al mes y ahora asistía cada semana. Como hija mayor, siempre he sido observadora. Mamá decía que tenía ojos de águila andina, nada se me escapaba. Y así fue como empecé a notar las pequeñas señales que otros pasaban por alto. Cómo suspiraba mamá cuando el padre Fernando mencionaba su ciudad natal, Lima. Cómo le preguntaba detalles sobre la vida en la capital, sobre los lugares que había visitado, sobre las iglesias donde había trabajado. Sus preguntas siempre se disfrazaban de curiosidad religiosa, pero yo percibía algo más profundo. Pasaron las semanas, y mamá empezó a ofrecerse como voluntaria para ayudar en la iglesia. Limpiaba, arreglaba las flores, organizaba las festividades. Siempre encontraba una razón para estar allí. Nina, me dijo, un buen católico debe servir a la casa de Dios. El padre Fernando es joven, vino de lejos y necesita nuestra ayuda para adaptarse a nuestra comunidad. Pero cuando la acompañé, y empezó a llevarme con ella a menudo, quizá para disimular sus verdaderas intenciones, noté las miradas. La forma en que el padre Fernando le agarró la mano un poco más de tiempo durante el saludo. Como sus conversaciones se alargaron mucho más de lo necesario. Como se sonrojó cuando él elogió su trabajo, recuerdo una tarde de abril. Mamá se había ofrecido a arreglar las flores del altar para la misa dominical. Yo ayudaba a arreglar los jarrones de cerámica con claveles rojos y margaritas blancas que habíamos recogido en el valle. El padre Fernando apareció justo cuando terminábamos. Vestía de civil, una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, lo que le daba un aspecto aún más juvenil y atractivo. Llevaba el pelo ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado las manos mientras estudiaba. ¡Qué hermosa obra, señora Esperanza!, dijo, acercándose al altar. Sus manos tienen un don especial para crear belleza. Mamá se sonrojó profundamente. Gracias, padre Fernando. Es mi manera de servir a Dios. No es solo eso, insistió, y su voz se había vuelto más grave, más íntima. Hay una sensibilidad, una delicadeza. Dios te ha bendecido con muchos talentos. Otros miembros de la comunidad también empezaron a notarlo. Doña Carmen, nuestra vecina, le susurró a las demás mujeres del mercado, Esperanza ha estado muy devota últimamente, ¿no crees? Y se rieron, pero era una risa llena de malicia y desconfianza. En el mercado central, donde las mujeres se reunían cada martes y viernes para vender sus productos y cotillear, el nombre de mamá empezó a susurrarse cada vez con más frecuencia. ¿Viste cómo se prepara para ir a la iglesia? ¿Y esos vestidos nuevos? ¿De dónde sacaste el dinero para telas tan finas? El sacerdote es joven y guapo. Ten cuidado, Esperanza, papá trabajaba tanto que apenas entendía los cambios. Llegaba a casa exhausto, con la cara y las manos manchadas de polvo de la mina, tosiendo constantemente por el polvo acumulado en sus pulmones.
y lo único que quería era comer, beber su chicha de jora y dormir. Confiabas plenamente en mamá. ¿Cómo pudiste imaginar que tu esperanza, madre de 5 hijos, una mujer devota y dedicada, se estaba enamorando? A veces pensaba en contarle lo que veía, pero ¿cómo podía explicarle algo que ni yo misma entendía del todo? Solo eran miradas, largas conversaciones, manos rozándose un segundo más de lo necesario. Nada lo suficientemente concreto como para acusarlo, pero todo demasiado intenso para ignorarlo, pero yo lo sabía. A los 15 años, ya entendía el significado de esas miradas, esos suspiros, la forma en que pronunciaba su nombre, Padre Fernando, como si fuera una oración, una invocación sagrada que me producía placer y culpa a partes iguales. Y lo peor de todo, respondió. Lo vi en cómo sus ojos buscaban a mamá durante la misa. Cómo inventaba excusas para visitarla cuando papá trabajaba. Cómo su voz cambiaba de tono al hablarle, volviéndose más suave, más cariñosa, era como ver una tormenta formarse en el horizonte andino. Ves las nubes oscuras amontonarse, sientes el cambio en la presión atmosférica, oyes el primer trueno lejano. Y sabes que pronto, todo será devastado por lo que está por venir. El invierno de 1952 fue particularmente duro. Las heladas abrazaban los campos y el viento aullaba por las grietas de las casas como almas en pena. Era costumbre en esa época que las familias se reunieran en la iglesia para rezar, pidiendo protección contra el frío que mataba animales y destruía cosechas. El padre Fernando organizó una novena especial, 9 noches consecutivas de oración, comenzando siempre a las 7. La iglesia estaba abarrotada, iluminada únicamente por velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Mamá no se perdía ni una sola noche. Ni una sola. Y yo, como hija mayor, tenía que acompañarla, cuidando a mis hermanos menores mientras papá trabajaba en el turno de noche en la mina. Fue en la 5ª noche que lo vi todo. La novena había terminado y la gente se marchaba lentamente. El frío era cortante afuera, y nuestro aliento formaba nubes blancas en el aire gélido. Estaba reuniendo a los niños y poniéndoles sus abrigos cuando me di cuenta de que mamá no estaba con nosotros. ¿Dónde está mamá?, preguntó la pequeña Rosa temblando de frío. Miré a mi alrededor y la vi. Estaba cerca del altar, hablando con el padre Fernando. Pero no era una conversación normal. Estaban muy cerca, susurrando, y él le cogía las manos. Mi corazón se aceleró. Agarré a los niños y los llevé afuera, pero seguía mirando por la rendija de la puerta principal. Lo que vi me dejó sin palabras. El padre Fernando acariciaba el rostro de mi madre. Y ella se dejó tocar. Vi sus labios moverse, susurrando algo que no pude oír, pero por su expresión, era una declaración. Casi se besaron. Casi. En el último momento, él se apartó, pasándose las manos por el pelo, claramente luchando consigo mismo. Corrí a casa con los niños, fingiendo no haber visto nada. Pero esa imagen se me quedó grabada en la mente como un hierro candente. Cuando mamá llegó 15 minutos después, tenía las mejillas sonrojadas, y no por el frío. Sus ojos brillaban con una luz que nunca antes había visto, y tarareaba suavemente una melodía que no reconocí. ¿Por qué tardaste tanto, mamá?, pregunté intentando sonar casual. Estaba ayudando al padre Fernando a soplar las velas y a organizar el altar para mañana, respondió, pero miró hacia otro lado. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar a mamá, que dormía junto a papá, y me preguntaba si debía contarle lo que había visto. Pero, ¿qué, exactamente? No se habían besado. Solo, casi. Durante los siguientes días, la situación empeoró. Mamá empezó a buscar excusas para salir de casa durante el día. Voy a llevar comida a los pobres de la parroquia, el sacerdote necesita ayuda con los preparativos para la fiesta de San José, voy a ayudar a organizar el coro de la iglesia, y cada vez que regresaba, era diferente. Más hermosa, más radiante. Pero también más distante de nosotros. Era como si una parte de ella se hubiera quedado en la iglesia, con él. Antes de continuar, si esta historia te conmueve de alguna manera, si la estás disfrutando y te preguntas qué pasó, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque lo que te voy a contar ahora, va más allá de lo que puedas imaginar. Era abril de 1953, casi un año después de la llegada del padre Fernando.
Yo ya tenía 16 años y empezaba a comprender cosas que preferiría no entender. Mamá estaba cada vez más ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. Ese martes por la mañana, se fue temprano, diciendo que iba a ayudar con los preparativos de la fiesta de Pascua. Pero algo en su actitud, la prisa, el nerviosismo, la forma en que evitaba mi mirada, me hizo sospechar. Decidí seguirla. Dejé a los chicos con doña Carmen y eché a andar por las calles empedradas de Cusco. El sol de la mañana aún luchaba contra la niebla que descendía de las montañas, creando una atmósfera casi fantasmal. Mis pasos resonaban en el silencio, y me mantuve a la distancia justa para no ser visto. Mamá no iba a la iglesia, siguió la calle que conducía a la rectoría, pero la pasó de largo. Continuó hacia las afueras del pueblo, donde había una pequeña capilla abandonada de San Bartolomé. Era un lugar que la gente evitaba. Decían que estaba embrujado por los fantasmas de los indígenas asesinados durante la conquista española. Al llegar, vi el caballo del padre Fernando atado detrás de la capilla. Se me heló la sangre, me escondí tras unas rocas antiguas y esperé. Lo que vi en los siguientes minutos cambió mi vida para siempre. Salieron juntos de la capilla. Mamá le arregló el pelo, y él la besó. No fue un beso respetuoso. En la frente. Fue un beso de amantes. Enamorados. Desesperados. Esperanza, querida. Le oí decir, ya no puedo vivir sin ti. Te has convertido en mi perdición y mi salvación. Y mamá, mi madre, respondió, Fernando, mi amor, lo dejaría todo por ti. Mis hijos, mi marido, mi vida, todo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. ¿Dejarías a tus hijos? ¿Me dejarías? A mí, corrí a casa, con las lágrimas helándome la cara por el gélido viento de la montaña. Cuando mamá llegó 2 horas después, fingí estar ocupada cosiendo, pero mi mundo se había derrumbado. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Observaba cada uno de sus movimientos, cada mentira, cada excusa para salir de casa. Ella, que siempre había sido tan cariñosa con nosotros, ahora parecía impaciente con nuestras necesidades, como si fuéramos obstáculos entre ella y su felicidad. Papá empezó a notarlo también, pero de otra manera. Esperanza, dijo durante la cena, te ves muy delgada. Y pálida. ¿Estás enferma? Es invierno. Esteban, mintió, el frío me cansa, pero yo sabía la verdad. Estaba consumida por la pasión. Comía poco, dormía mal y vivía en un mundo de sueños y mentiras. Y entonces, sucedió lo impensable. Era una mañana de agosto, en pleno invierno andino. Me desperté y no encontré a mi madre en la cocina. Siempre era la primera en levantarse, encendiendo la estufa de leña y preparando mate de coca para la familia. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Registré cada habitación, y cuando llegué a la habitación de mis padres, la cama estaba hecha, pero algo era diferente. El armario estaba abierto, y faltaba algo de ropa de mamá. Con el corazón latiéndome con fuerza, corrí hacia la cómoda donde guardaba sus cosas más preciadas. La pequeña caja de madera que contenía sus sencillas joyas, un collar de plata que había pertenecido a su madre y unos pendientes de turquesa, estaba vacía. Fue entonces cuando vi la carta. Sobre la mesita de noche yacía una hoja doblada, con el nombre, Esteban, escrito con letra temblorosa. La letra de mi madre, que conocía también por haber aprendido a escribir copiando sus patrones de costura. No tuve el valor de abrirla. Corrí a despertar a papá, que seguía profundamente dormido después de su duro turno en la mina. Papá. Papá, despierta. Mami. Mami no está. Abrió los ojos lentamente, aún aturdido por el sueño. Al ver mi desesperación, se puso de pie de un salto. ¿Cómo que no está? ¿A dónde se fue? Le mostré la carta. Sus manos, siempre tan firmes por el trabajo con las herramientas de minería, temblaron al recoger el papel. Nunca olvidaré la expresión del rostro de mi padre al leer esa carta. Fue como si le hubieran arrancado el alma. Palideció como la nieve de los picos andinos y le flaquearon las piernas. Que Dios me perdone, fue todo lo que pudo decir antes de sentarse pesadamente en la cama. Los pequeños empezaron a despertarse. Con nuestra conversación alterada. Rosa, de 9 años, llegó corriendo. Papá, ¿dónde está mamá?
Tengo hambre. ¿Cómo le explicas a una niña de 9 años que su madre se fugó con el cura? ¿Cómo le dices que nos abandonó por un amor prohibido? Papá se guardó la carta en el bolsillo y dijo, «Mami, mamá tuvo que irse a cuidar a la abuela, que está enferma», pero yo sabía la verdad. Y durante los días siguientes, mientras los niños preguntaban cuándo volvería mamá, cargué con el terrible peso de saber que nunca volvería. 3 días después, el padre Fernando también desapareció. La iglesia estaba cerrada y un sacerdote anciano de otra parroquia llegó a celebrar la misa. Los rumores y especulaciones comenzaron a circular por el pueblo. ¿Se escaparon juntos? Siempre sospeché que había algo extraño, esa Esperanza. Siempre fue muy vanidosa. La vergüenza y el escándalo cayeron sobre nuestra familia como una avalancha. Mi padre, quien siempre había sido respetado en la comunidad, ahora era visto con lástima y sospecha. Los niños eran señalados en la escuela. Yo, a los 16 años, me convertí al instante en la madre de la familia, sin opción, y mamá. Había elegido su amor por encima del amor por nosotros. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Papá cayó en una profunda tristeza que parecía no tener fin. Siguió trabajando en la mina, pero al volver a casa, se sentaba en el sillón de cuero que le había regalado mamá y se quedaba mirando al vacío durante horas. Con solo 16 años, tuve que asumir todas las responsabilidades de la casa y de mis hermanos. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, llevaba a los niños al colegio, me encargaba de la ropa, la limpieza y la cocina. Mi adolescencia terminó ese día de agosto. Carlos, de 14 años, empezó a pelear en la escuela. Cualquier comentario ofensivo sobre su madre desataba la violencia. Llegaba a casa con la cara hinchada y la ropa rota. «Siguen hablando de mamá», me dijo, llorando de rabia. «Dicen cosas horribles sobre ella y el cura». Los gemelos Miguel y Manuel, de 12 años, se volvieron callados y retraídos. Dejaron de jugar y de reír. Era como si una sombra se hubiera tragado su infancia. Y Rosa, mi pequeña Rosa. Preguntaba todos los días, ¿cuándo volverá mamá de casa de la abuela? ¿Por qué no escribe cartas? No sabía qué decir. ¿Cómo explicarle el abandono a una niña? ¿Cómo decirle que mamá había elegido una nueva vida, lejos de nosotros? Papá intentó escribir una carta a la familia de mamá, que vivía en Arequipa, preguntándoles si sabían algo. La respuesta llegó 2 semanas después, ellos tampoco sabían nada. Esperanza había desaparecido del mundo, como si nunca hubiera existido. Lo peor fue la comunidad. Las mujeres del pueblo nos miraban con una mezcla de lástima y superioridad. En los mercados, oí susurros, pobre Nina, teniendo que encargarse de todo sola. Esa Esperanza siempre fue extraña, demasiado bonita para su propio bien. Esteban debería haber tenido más cuidado. Como si fuera culpa de papá. Como si hubiera previsto que la mujer a la que había amado durante 18 años, la madre de sus 5 hijos, lo abandonaría todo por una pasión. Pasaron 6 meses. La Navidad de 1953 llegó sin alegría. Otras familias se reunieron, cantaron y celebraron. Nuestra casa se llenó de silencio, añoranza y dolor. Rosa aún esperaba que mamá volviera para Navidad. Nos había hecho un dibujo alrededor del árbol de Navidad y lo había guardado debajo de su almohada. «Mamá volverá para que Papá Noel la encuentre aquí», dijo con la cruel inocencia de los niños. Fue esa Nochebuena cuando papá finalmente nos contó la verdad. No todos los detalles, yo era el único que lo sabía todo, pero sí lo suficiente para que los niños comprendieran que mamá no iba a volver. Mamá se fue porque encontró otro amor. Y a veces, cuando la gente se enamora profundamente, toma decisiones que lastiman a quienes ama. Rosa lloró tanto esa noche que terminó dormida en mis brazos, agotada de tanta tristeza. Y yo, abrazando a mi hermanita, juré que jamás sería como mamá. Nunca abandonaría a nadie que dependiera de mí por una pasión, pero el sufrimiento aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. En marzo de 1954, casi 2 años después del abandono, llegó una carta. Una carta que lo cambiaría todo una vez más, y que me haría comprender que algunas heridas nunca sanan del todo. Era sábado por la mañana. Estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa, cuando llegó el cartero. Parecía avergonzado. ¿Cómo
si supiera que tenía malas noticias. Una carta para el señor Esteban, dijo evitando mi mirada. El sobre era sencillo, pero el sello. El sello era de Lima. Mi corazón se aceleró. Llamé a papá, que estaba arreglando una mesa rota. Al ver el sobre, le temblaron las manos de nuevo, igual que en aquel terrible día de abandono. Esta vez, abrió la carta delante de mí. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, y vi cómo su expresión cambiaba, primero sorpresa, luego dolor, luego, una especie de amargo alivio. ¿Qué pasa, papá? Me entregó la carta. Con la voz entrecortada, dijo, tu madre está muerta. Nina, neumonía. Había fallecido de neumonía en un hospital público de Lima 2 meses antes. La carta era de una hermana de la caridad que la había cuidado en sus últimos días, pero lo que más me impactó no fue la noticia de la muerte. Fue el resto de la carta. Mamá estaba sola cuando murió. El padre Fernando la abandonó 6 meses después de su fuga. Encontró la manera de salir del país y huir a España. La dejó sin dinero, sin apoyo, sin nada. Pasó los últimos meses de su vida trabajando como costurera en una fábrica textil de Lima, viviendo en una habitación alquilada en el barrio más pobre de la ciudad. Sola. Completamente sola. Ya podía imaginar las repercusiones generalizadas del rumor en la ciudad y sabía que nunca podría regresar. No soportaba las críticas y también sabía que nuestra familia había sido destruida por su decisión. La hermana escribió que, antes de morir, mamá había hablado mucho de sus hijos. Que los lamentaba profundamente. Que su última petición fue que alguien nos escribiera pidiendo perdón. Dijo que cometió el peor error de su vida, decía la carta. Que no pasaba un solo día sin que llorara por ti. Que el amor que sentía la cegó por completo, y que, para cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. ¿Sabes qué es lo más cruel? Descubrir que quien te abandonó sufrió tanto como tú. Que no era feliz. Que la decisión que destrozó a nuestra familia también los destrozó. En ese momento, sentada en el suelo de tierra de nuestra sencilla casa, sosteniendo aquella carta, no sabía si sentir rabia, lástima o alivio. Papá lloró ese día. Fue la primera y única vez que lo vi llorar. No fue solo por la muerte de mamá. Fue por el fin definitivo de cualquier esperanza de reconciliación. Fue por el fin de 18 años de amor, de sueños, de una vida construida juntos. Siempre estuve seguro de que si algún día mamá regresaba, mi papá la acogería sin pensarlo 2 veces. Papá lloró más por su muerte que cuando descubrió que se había fugado con otro hombre. No les contamos a los niños todos los detalles. Les dijimos que mamá se había enfermado y fallecido lejos de casa. Rosa, que ahora tiene 10 años, preguntó si podíamos visitarla en el cementerio. ¿Cómo explicar que a mamá la enterraron en una fosa común en Lima, sin lápida, sin flores, sin nadie que la llorara salvo una hermana de la caridad que ni siquiera la conocía? Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que, a pesar de todo, perdonaría a mi madre. No porque se lo mereciera, sino porque no podía guardarle rencor para siempre. Porque si no lo hacía, esa historia seguiría destruyéndome para siempre, igual que destruyó a nuestra familia. Pero perdonar no significa olvidar. Y las cicatrices permanecen para siempre. Hoy, a los 78 años, al mirar atrás, entiendo cosas que entonces no entendía. Mamá no era una mala mujer. Era una mujer que se dejó llevar por una pasión desbordante y tomó decisiones terribles. Papá nunca se volvió a casar. Nos crió con una dedicación que rozaba la obsesión, como para compensar la ausencia de mamá siendo padre y madre a la vez. Murió a los 67 años por exceso de trabajo, pero murió sabiendo que había cumplido con su deber. Carlos se hizo maestro y dedicó su vida a la educación. Una vez dijo que quería ayudar a niños que atravesaban situaciones difíciles, como nosotros. Los gemelos, Miguel y Manuel, nunca han salido de Cusco. Formaron sus familias aquí y son unos padres maravillosos, presentes y dedicados. Como si hubieran aprendido, a través de nuestro dolor, el valor de la permanencia. Rosa se hizo enfermera. Dice que eligió cuidar a la gente porque experimentó en carne propia lo que es ser abandonada cuando más se necesita atención. Y yo, me casé a los 23 años con un buen hombre que conocía nuestra historia y nunca me juzgó por ello. Tuvimos
3 hijos, y puedo decir con orgullo que nunca, ni por un instante, consideré abandonarlos. Ni siquiera cuando el amor de mi vida murió de cáncer a los 45. ¿Sabes cuál fue la lección más importante que aprendí de todo esto? Que el amor verdadero no destruye, sino que construye. El amor verdadero no abandona, sino que perdura. Y que las pasiones abrumadoras, que parecen más fuertes que cualquier otra cosa, a menudo solo dejan destrucción a su paso. Mamá confundió la pasión con el amor. Y pagó el precio más alto por ello. Hoy, cuando veo familias destrozadas por pasiones fugaces, me duele el corazón. Porque es el precio que pagan los hijos. Sé las cicatrices que dejan. Conozco el sentimiento de abandono que nunca abandona. Por completo mi pecho, pero también sé que es posible sobrevivir. Es posible reconstruir. Es posible perdonar, incluso cuando duele tanto que parece imposible. Esta fue mi historia. La historia de cómo mi madre se enamoró del sacerdote y destruyó a nuestra familia. Y como nosotros, los niños abandonados, logramos encontrar la manera de seguir viviendo, amando y siendo mejores que el ejemplo que nos dieron, porque al final, elegimos qué hacer con nuestro dolor. Podemos dejar que nos destruya, o podemos usarlo para hacernos más fuertes, más compasivos, más humanos. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Sé que no fue fácil vivir cada detalle de este dolor, pero creo que compartir nuestras heridas puede ayudar a otros a sanar las suyas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya sufrido abandono familiar, deja un comentario abajo. Tus palabras podrían ser el consuelo que alguien necesita hoy, y si crees que historias como esta merecen ser contadas, que la experiencia de los mayores puede enseñar y consolar a los jóvenes, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tengo muchas otras historias guardadas en este corazón de 78 años, y quizás alguna de ellas sea justo lo que necesitas escuchar. Recuerda, no importa cuánto dolor hayas pasado, eres más fuerte de lo que crees. Y tu historia, como la mía, podría ser la luz que alguien necesita para encontrar su camino. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.